Good morning. I'm Leila Abed, Deputy Director of the Mexico Institute at the Wilson Center, and it is my Muy pleasure. buenos días, soy Lila Bed y tengo el placer de darles la bienvenida a nuestro evento, los trabajos internos de la Suprema Corte de Justicia, el abrir la caja negra. Les agradecemos su apoyo para este evento a México Evalúa y Arizona State University. Esto determinará el futuro del sistema democrático de México. Si la Corte Suprema de México mantiene su posición como una de las primeras líneas del gobierno, tendrá que ver con el acceso al poder político y también con sus dos socios norteamericanos, los Estados Unidos y Canadá, para discutir todas las reglas, incluyendo el papel del ministro presidente de la Suprema Corte, el asignar casos al sistema judicial, el orden de discusión de los casos y cómo esto se compara con la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hemos invitado a tres excelentes panelistas. Voy a brindarles una información curricular. Tenemos a Julio Ríos Figueroa, que es parte del ITAM en la Ciudad de México. Ha sido profesor de Ciencias Políticas y también un doctorado en la Universidad de Nueva York. Ha sido el coordinador de Transparencia, Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, y esto es Lawrence Pattin. Ha estado con distintos medios, ha recibido el doctorado de Ciencias Políticas de la Glaxo México y una maestría en periodismo de la Universidad de Cornell. Stephanie Lindquist es profesora de Derecho y Ciencias Políticas en San José O'Connor's College of Law. Actualmente es la presidenta de la Universidad de Asuntos Internacionales. Lindquist es una experta en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y Derecho Administrativo y ha publicado artículos y libros. Tengo un par de elementos importantes antes de iniciar. Queremos recordarles que este evento será transmitido en inglés y todos los panelistas hablarán en inglés. Queremos que sepan que toda la grabación, tanto en inglés como en español, estará disponible en nuestro sitio de internet en un par de días más. Adicionalmente, invitamos a todo nuestro auditorio a poner sus preguntas para los panelistas en la sección del chat y pueden hacer sus preguntas para una sesión de preguntas y respuestas al final de esta conversación. Habiendo dicho esto, le doy ahora la palabra a la directora de México Evalúa, Edna Jaimes. Tiene usted la palabra. Perdone, su micrófono está apagado, Edna. Ahora sí. Muchas gracias, Lila. Siempre es un placer para México Evalúa el colaborar con el Wilson Center, el Instituto México, en temas que son de preocupación común para nuestras organizaciones. Muchas gracias a Julio Ríos, a Lila y a todos por organizar este evento, y a México Evalúa y al Instituto México por hacer esto posible. Hoy hablaremos de una de las instituciones más importantes en cuanto al respeto del Estado de Derecho y las Cortes en México, la Suprema Corte de Justicia. Como has mencionado, Lila, analizamos el trabajo interno y lo comparamos con el trabajo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y todo esto será de interés en cualquier momento, pero es de un particular interés en el contexto actual y global. La Suprema Corte de Justicia pasó un cambio significativo al inicio del año, cuando un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, la primera mujer en tener esta posición, fue elegida por sus pares para presidirlos. Pero este cambio no fue solamente magníficas noticias para la representación de la equidad de género, sino que brinda un verdadero cambio en la forma en la que opera la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo es esto posible? Julio Ríos y Lawrence Pattin van a presentar estos casos y lo explicarán más, pero el hecho es que el previo presidente de la Suprema Corte de Justicia se percibía como alguien sumiso al presidente de la República,
y que tuvo ciertos aspectos relacionados con decisiones controversiales del gobierno. Esta es parte de la razón por la cual el año pasado México Evalúa publicó una investigación que Laurence Pantan hará mención de ella, estoy seguro, pues se trataba de averiguar qué tanto lleva la solución de un caso ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando la señora Piña y su designación como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en recientes meses, la Suprema Corte ha resuelto una serie de temas que han cuestionado el soporte constitucional de varias decisiones gubernamentales. Tal decisiones de poner, por ejemplo, el trabajo de seguridad en manos militares en lugar de manos civiles, y también la reforma electoral promocionada por el gobierno con un plano A, con una reforma constitucional en estos temas y que no alcanzaron los votos necesarios. Luego entonces una orden ejecutiva que establece que todos los trabajos del sector público deberán ser considerados de seguridad nacional, que previene el acceso a la información pública de estos trabajos públicos, y también los contratos públicos para estos trabajos serían asignados sin una licitación. Y la Suprema Corte de Justicia eh, ha desechado esto, lo que ha prácticamente desatado el enojo del presidente. El presidente López Obrador tiene una conferencia de prensa cotidiana que sistemáticamente cuestiona a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la judicatura y sus decisiones. Su crítica han llegado a tal nivel que la presidenta Piña ha recibido amenazas con respecto a su vida. De hecho, parece ser que el presidente López Obrador no considera a la ley o la constitución que se aplique para él o para sus proyectos políticos. Y cuando la Corte le recuerda que así es, amenaza con cambiar la constitución eh, ante el registro de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Mencionó que empezará a las siguientes elecciones presidenciales del próximo año, cuando espera tener la mayoría calificada para aprobar las leyes, para hacer posible el aprobar el hecho de que la Guardia Nacional esté bajo gobierno militar o a órdenes militares. El plan B ha propuesto una otra forma diferente de cambiar la forma constitucional en la cual los ministros de la Suprema Corte sean designados para que sean por voto popular. Aparte de esto, una orden ejecutiva, una vez que esto fue desechado, el presidente emitió una nueva orden ejecutiva similar a la primera para hacer claro que no está listo para obedecer a la Suprema Corte de Justicia y sus resoluciones. Estas reacciones, que son una verdadera preocupación para la Suprema Corte de Justicia, que se encuentra bajo un gran nivel de estrés. Por eso consideramos importante hoy, más que nunca, el hablar sobre la forma en la que la Suprema Corte de Justicia opera y en la función de su presidente de la Suprema Corte de Justicia en comparación con la Corte Suprema de los Estados Unidos, para que se tenga un mejor entendimiento de la importancia de la Suprema Corte de Justicia en el sistema de contrapesos y balances, en cómo está funcionando y cómo desarrolla su función. Gracias, Lila. Te regreso la palabra. Gracias, Edna, por una magnífica explicación y expresar los retos que la Suprema Corte de Justicia enfrenta el día de hoy actualmente en México. Ahora iniciaremos nuestra discusión y le pedimos a nuestros excelentes panelistas que hagan una presentación de 10 a 12, 15 minutos y luego concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a presentar sus preguntas en el chat en la parte inferior, o bien enviarlas al Mexico Institute en el Wilson Center. Julio, ¿por qué no empezamos esta maravillosa conversación contigo para que nos hables de esta elección, de las licitaciones, de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia y todo lo que ves en México? Adelante, Julio. Gracias, Lila. Gracias al Instituto México y también a México Evalúa
y al Centro para el Diseño Institucional y a la Universidad Estatal de Arizona por apoyar este evento. Es un placer compartir este panel con mis estimados colegas, con Lorenz, Stephanie, eh, Lila y Edna. Edna, déjenme iniciar con una referencia que está viendo ahora como algo muy familiar para muchos observadores. El 24 de agosto de 1999, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa, de hecho, la primera presidenta de mujer de la Suprema Corte de Justicia, hizo una declaración. La Suprema Corte ha cometido una traición para poder evitar el ser asesinada. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia hizo esta declaración después de que la Suprema Corte de Venezuela votó de 8-6 para apoyar un decreto de emergencia judicial que efectivamente nulificaba el rol no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino también de todo el sector judicial en favor de la Asamblea Constituyente recientemente elegida, dominada por el presidente Hugo Chávez y su partido político. La presidenta Cecilia Sosa renunció después de esta decisión. La Suprema Corte de Justicia de México ha sido sujeta del dilema. El gobierno del presidente López Obrador, como Edna lo ha mencionado, y su partido político Morena han actuado en estatutos para las disposiciones constitucionales abiertas que violan los procedimientos legislativos de manera importante. Para evaluar estas leyes, la Suprema Corte debe de seleccionar, por un lado, su autonulificación si estas reglas no son constitucionales y, por el otro lado, las agresiones, las ofensas e incluso las amenazas físicas que el presidente López Obrador y sus aliados políticos están emitiendo ante estos rechazos. La Suprema Corte de México no ha cometido un suicidio institucional. Al contrario, desde que ha sido elegida como presidenta, la primera mujer elegida en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales se han convertido en los guardianes de la Constitución de manera muy seria, estableciendo la línea clara que ningún gobierno puede cruzar. Estoy refiriéndome a los casos recientes, tales como los relacionados con el Tribunal Electoral o la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, que son simples casos, hablando legalmente, pero políticamente enormemente cargados. En mi tiempo que quiero discutir tres aspectos institucionales que son clave para entender algunas de las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia y los escenarios en un drama político con consecuencias muy reales. Estas características son, primero, el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, la función del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente, las reglas de transparencia y secrecía en la disposición de los casos en la Suprema Corte de Justicia. Primero, la selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Tienen 11 miembros en la Suprema Corte de México con una función de 15 años no renovables. El proceso es muy similar al de los Estados Unidos, con un par de aspectos muy importantes. El presidente de México propone a 3 candidatos ante el Senado que en una supermayoría, 2/3 partes, votan y seleccionan a uno de estos 3. Si el Senado no selecciona uno de los 3, el presidente presentará otra terna de candidatos. Si el Senado rechaza el segundo grupo de 3 candidatos, entonces el presidente realmente designa uno del segundo grupo de los 3 candidatos. El incentivo perverso que le da al presidente un ángulo en el proceso de designación está presente durante su gobierno y el presidente López Obrador ha designado a 4 de 11. Se sabe desde el inicio de su administración
que habría 3 vacantes en la Suprema Corte. Sin embargo, después de que su gobierno obligó la renuncia de uno de los ministros, Eduardo Medina Mora, en el 2019, el presidente López Obrador produjo una vacante inesperada adicional. Desde 1925, ningún presidente de la República ha designado a un ministro unilateralmente. Los candidatos han cumplido con los requerimientos mínimos, pero las últimas 2 designaciones hechas por el presidente López Obrador fueron altamente cuestionadas. El presidente las presionó y sí tuvo una influencia. Estas son ministros que fueron militantes activos de Morena, el partido del presidente, o que tienen conexiones directas personales con colaboradores cercanos del gobierno o ambos. No es sorprendente que en los casos políticamente cargados y la supermayoría de los ministros que han defendido la Constitución, estos 2 ministros han consistentemente votado en favor del gobierno sin consideración de la seriedad de violaciones constitucionales que están siendo evaluadas. Hay un tercer ministro quien ha votado regularmente en favor del gobierno en la mayoría de los casos relevantes políticos, que es Arturo Saldívar, ex eh, presidente de la Suprema Corte, quien en una forma muy controversial, debido al abierto apoyo a los proyectos políticos del presidente López Obrador, han sido altamente cuestionados. Esto nos lleva a lo que es el papel del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es elegido por sus pares en el caso de México, por una mayoría, por un periodo no renovable de 4 años. El actual presidente de la Corte, Norma Piña, fue elegida en enero de este año 2023. Esto ha sido una elección histórica, como lo dije desde el inicio, por al menos 3 razones. Norma Piña, primero que nada, es la primera mujer elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La elección por sus pares en la Suprema Corte de Justicia fue una sorpresa hasta cierto nivel, debido a que ella no era la persona que el presidente López Obrador hubiese preferido para tener este puesto. Y en tercera instancia, Norma Piña es una persona interna de la Judicatura Federal, alguien cuya total carrera profesional ha avanzado desde el nivel más inferior de las Cortes distritales a las Cortes de Apelación y a a la Corte Suprema. Recordemos que la designación de la Suprema Corte de Justicia es hecha por el presidente con la aprobación del Senado. Esto significa que los externos también pueden ser designados a la Suprema Corte de Justicia, abogados sin una carrera previa en el sector judicial. Por ejemplo, profesores de derecho, litigantes privados o alguien que trabaja en la práctica ejecutiva. Con el tiempo ha habido un equilibrio tenso entre los externos y los internos en la Suprema Corte de Justicia, pero recientemente el balance se inclinó en favor de los externos. Déjenme compartir con ustedes una gráfica que les muestra el porcentaje de las personas internas y externas de la Suprema Corte de Justicia desde la reforma judicial de 1994. Comparto mi pantalla. Muy bien. Esto es trabajo conjunto con Mariano Sánchez Palanque del Colegio de México, Colmex, y parte del proyecto que he estado desarrollando este año durante mi trabajo en el Instituto México del Wilson Center. Como puedes ver, el porcentaje de internos en la Suprema Corte de Justicia estaba cerca del 80% alrededor del año 2000, pero desde el 2003 esto ha ido descendiendo constantemente. Actualmente, los ministros internos son 4 de 11 en la Suprema Corte.
Arturo Saldívar, expresidente, fue el primer externo en convertirse en presidente de la Suprema Corte. Su posición fue altamente cuestionable, pues se consideraba que estaba demasiado cercano del proyecto del presidente López Obrador. La elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, como una persona interna altamente valorada, atrajo mayor fortaleza a la Suprema Corte de Justicia para enfrentar las expresiones verbales cotidianas expresadas por el partido político y el presidente López Obrador. Esto también tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que es la institución que administra los recursos humanos y materiales de la Judicatura. La posición de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es administrativa, la administra, pero también es una posición política, pues la presidenta representa el aspecto de la judicial y las otras ramas del sector judicial y legislativo. Esto también tiene una serie de agendas ante su función en la distribución de los casos en los distintos tribunales y sus deliberaciones entre los ministros, algo de lo cual Laurence hablará más durante su presentación. Desde el inicio de sus funciones, la presidenta Norma Piña ha surgido como una figura que estaría en favor de toda la judicatura, defendiendo al integrador de los jueces federales en cuanto a los distintos ataques. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ha obtenido el apoyo oficial. La tradición corporativa del sistema judicial ha producido ciertas connotaciones negativas y resultados, pero en esta situación crítica y política ha sido la columna vertebral que ha apoyado a la Suprema Corte para ampliar los límites básicos constitucionales y también ante cualquier gobierno elegido democráticamente. Estableciendo esta línea no ha sido suficiente. La sociedad civil y los ciudadanos tendrán que mantener esta línea. Luego, entonces, hay una pregunta abierta. En ciertas encuestas recientes, el porcentaje de personas que aprueban el trabajo de la Suprema Corte de Justicia es un poco superior al del presidente López Obrador en sí mismo. Esto es en sí debido a la tercera característica que voy a discutir con ustedes y seré muy breve. Esto es la transparencia en oposición con los procesos de secrecía en la Suprema Corte de Justicia. Podremos hablar más de esto en la sesión de preguntas y respuestas. El público y el atento a la Suprema Corte de Justicia no solo ve las agresiones cotidianas en las mañaneras del presidente López Obrador, sino también al drama adicional que ha surgido con las deliberaciones que son publicadas diariamente en forma pública. Obviamente, los votos de los jueces son secretos y esto es difícil de entender, pero es real. Los abogados pueden establecer citas con los ministros que escuchan sus casos, a veces sin la presencia de los otros abogados de las partes opositoras. Sin embargo, las deliberaciones, en contraste con los de los Estados Unidos, entre la mayoría de los ministros y sus votos para decidir los casos, no solamente son públicas, sino son televisadas en tiempo real. Los casos altamente políticos han atraído la atención de muchas personas que han atraído un mayor apoyo a la Suprema Corte de Justicia. En cualquier caso, y con esto concluyo, pero si hay algo que nos quede claro, es un incremento en el contexto político de México y es este drama que no es afortunado, pero entre las mañaneras del presidente López Obrador y las deliberaciones públicas de la Suprema Corte de Justicia, hay suficiente tiempo para ver cómo estará la sucesión.
Gracias, Julio. Esto ha sido muy interesante, no solo en tu explicación sobre cómo los ministros son designados en el Senado mexicano, pero también los poderes unilaterales que el presidente puede tener bajo ciertas circunstancias, como la posición de la presidenta de la Suprema Corte y también los aspectos políticos y las posiciones ante lo que el presidente de la Suprema Corte puede hacer y también las otras ramas del gobierno. Ahora le daremos la palabra a Lawrence Pantan, quien nos hablará sobre la organización y cómo los casos son seleccionados y definidos y los procesos internos de la Suprema Corte y sus decisiones. Lawrence, es un placer tenerte. Y bueno, queremos saber lo que tienes que compartir con nosotros. Gracias, Lila. Buenos días a todos que se han conectado el día de hoy con nosotros. Es un placer para compartir estos conceptos contigo, Lila, con Edna, con Stephanie, con Julio, a quienes admiro su trabajo. Y bueno, para empezar, creo que es importante mencionar que la Suprema Corte Mexicana es una corte constitucional, pero también puede ser la última corte de apelaciones en ciertos casos. A diferencia de su contraparte en los Estados Unidos, la Suprema Corte Mexicana no selecciona los casos, pues tiene la obligación de atender a todos los casos que recibe. Esto implica que decide la siguiente, por supuesto. Esto implica que la Suprema Corte de Justicia decide muchos más casos de los que la Suprema Corte de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2022 hemos tenido más de 13,800 casos, de los cuales se decidieron alrededor de 2,890 en oposición a los 7,000 casos recibidos en la Suprema Corte de Estados Unidos y de 100 a 150 decididos por la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Cómo llega un caso a la Suprema Corte? Cuando llega un caso, el presidente asigna el caso a uno de los ministros sobre la base de los niveles ejecutivos. En una sesión plenaria, la admisión la decide y en los casos revisados, que normalmente son decididos por una de las dos cámaras de la Corte y adicionalmente también la presidenta lo decide. Cuando los casos son admitidos, en ciertos casos, el ministro, bajo su experiencia, o solicita un informe de la rama legislativa y ejecutiva, y entonces el ministro decide el caso para poder elaborar una decisión, redactar una decisión incluida en la lista de casos que se discutirá en la Cámara. Estas decisiones y sus proyectos se discuten en una base de clarificación, aunque algunos de los ministros podrían detener su decisión y esperar un cierto tiempo sin alguna justificación. Pero en la plenaria, los proyectos de decisión deben discutirse y votarse en el orden que sean presentados, y esto tiene distintas formas de alterar el orden para discutir los casos, pero cuando los votan sobre una ley constitucional o una ley, los ministros tienen una mayoría de 8 de 11 ministros para decidir. Cuando llega a la jurisprudencia, la decisión de la plenaria deberá tener la mayoría de 8 de 11 ministros y en las cámaras deberán cumplir con la mayoría de 4 de 5 ministros. Y si una mayoría simple se alcanza, pero no la supermayoría, la decisión se aplica a los casos ejecutivos a ser discutidos, pero no a los casos futuros como jurisprudencia. Hemos identificado que el caso del que platicábamos hace un mes, durante una investigación que se publicó el año pasado, de un diagnóstico sobre transparencia procesal. Esta investigación, lo que tratamos de confirmar en nuestro trabajo del Observatorio de la Suprema Corte,
es que históricamente la percepción es que algunos casos duran mucho más para ser decididos por las cortes que en promedio, en particular cuando involucran al gobierno, aspectos políticos o intereses económicos. Y con ello tratamos de calcular el tiempo que le lleva a la corte para decidir un caso en promedio. Y cuando les digo que lo intentamos, es porque para esto tenemos que tener acceso a la información, es decir, fechas relacionadas con las distintas fases y los casos cuando están en el tribunal. Y bueno, lo que encontramos es que es difícil el camino para obtener esta información, pero para complementar lo que Julio nos habló de transparencia, es interesante, pues la Suprema Corte Mexicana ha sido reconocida por su transparencia internacionalmente, pues sus deliberaciones son publicadas, lo cual sería bueno o no tan bueno, y podríamos hablar de esto en la discusión, pero lo que hemos encontrado es que no es del todo transparente cuando tiene que ver con los distintos pasos procesales y los pasos una vez que ingresa a la corte. Y bueno, si alguien quiere saber en qué fase se encuentra un caso, hemos tenido muchos problemas para encontrar esta información en el sitio de internet de la Corte o bien cuando solicitamos información sobre los tribunales. Cuando solicitamos las fechas de las diferentes fases de los casos revisados por la Suprema Corte entre 1995 y el 2021, la Corte contestó que las bases de datos son de dos distintas fuentes en el tribunal. El primer problema es que tenemos problemas adicionales con esas bases de datos. Hemos encontrado que las fechas estaban erróneas, equivocadas, del día de la notificación de la decisión era anterior a la toma de la decisión. Esto es imposible, así es que encontramos muchos errores en la base de datos que nos proporcionó la Suprema Corte. Los otros datos faltantes, al igual que la información incompleta que no se había registrado, por ejemplo, establecía que si no están registrados los datos cuando un ministro acepta un proyecto de decisión, es una fecha muy importante si uno quiere saber si el retraso se debe al ministro que le ha llevado mucho tiempo para revisar su proyecto de decisión o a la decisión del presidente de la Suprema Corte sobre alguno de los casos a decidirse en la plenaria. En cuanto a esta información, hemos confirmado que un número significante requería mucho mayor tiempo que otros para decidirse por la Corte. De hecho, como pueden ver aquí, 6 del 8% de las controversias constitucionales y 6.7 de acciones constitucionales, al igual que 5.5 de amparos en revisión. Uh, uh, no pude encontrar una revisión para este caso y el amparo directo en revisión. También hemos encontrado los casos que aún no habían sido decididos cuando llevamos a cabo el estudio y que ya habían excedido por una cantidad significativa de tiempo el tiempo promedio de resolución. Por ejemplo, hasta septiembre de 2021, una controversia constitucional y 2 amparos directos de revisión no habían sido decididos en 8 años. También encontramos 6 acciones constitucionales y una revisión constitucional que llevan más de 5 años esperando la revisión. Pero como les mencionaba, como no pudimos obtener las fechas de todas las fases del proceso y sus casos, es difícil conocer la razón para este retraso. Para tener un mejor entendimiento de este tema, hemos analizado unos casos específicos a mayor profundidad y la razón para el retraso. Por ejemplo, vimos este caso de la controversia constitucional de 1996, perdón, diagonal 2007, es del 2007, que estaba conectada con la regulación de las decisiones a la profesión judicial, que varios ministros fueron parte antes de unirse y llevó más de 2 años y 9 meses para ser decidido, cuando el promedio de resolución para un caso de estos es menos de 1 año y 3 meses. Pero lo interesante que encontramos
es que estaba en la casos casos a discutir en plenaria durante 8 meses y que previo eh, durante 66 sesiones estuvo en la parte inferior de la lista. Creemos que cualquier otro caso que se puso posteriormente tenía prioridad sobre este caso, sin ninguna explicación. Ahora bien, mientras más acciones constitucionales se han llevado a cabo para el caso 46/2016 relacionado con el papel de los militares en tareas de funciones de seguridad, y el gobierno ha llevado 6 meses y 11 meses para decidirse. Pero en este caso, la razón para el retraso que llevó más de 5 años para los ministros en cuanto a elaborar el proyecto de decisión para ser presentado. Y una vez que se ha presentado, en el caso se discutió en la plenaria sin ninguna explicación. Es importante enfatizar que no queremos decir que los casos deberían de ser decididos en fast track sin importar qué pasa, pero también estos aspectos deben de basarse en el estudio necesario y en el tiempo más corto posible de tiempo, sin un retraso arbitrario. También hemos analizado el caso de cada ministro y la distribución de casos. Y aunque la distribución de los casos en los ministros debe estar equilibrada, este no es el caso o no ha sido siempre el caso. Por ejemplo, en 2014 y 2015, varios ministros recibieron menos de 200 casos, otros tenían que revisar más de 300. Es una enorme diferencia y significa una carga de trabajo muy diferente. Y también hemos encontrado algo interesante, que el tiempo de revisión no está relacionado con la carga de trabajo. Por ejemplo, el tiempo de resolución entre 1995 y 2021, hemos encontrado resultados muy diferentes. Uno de los ministros del periodo donde han tomado hasta 152 y 23 y 123 días para discutir sus casos, que se requieren en promedio alrededor de 173 días, una diferencia de más de 60 días que con el siguiente ministro que está enlistado aquí. Los números deben ser considerados con atención, pues únicamente si calculamos el tiempo entre el momento en el que un caso ingresa a la corte y el momento de la toma de decisión, y no el tiempo exacto entre los casos asignados a un ministro y el momento en el cual admite un caso. Pero la razón para esto, como les he dicho, es el problema de los datos que pudimos acceder. Pero aparte de esto, en ciertos casos, es verdad que las partes involucradas en una ocasión pueden tener distintas mociones, retrasos, y en otros casos también es verdad que algunos casos son mucho más conflictivos que otros y requieren mayor tiempo para revisarse. En cualquier caso, estas consideraciones se aplican a distintos elementos. Las cifras que tenemos aquí hablarían de que algunos ministros son más eficientes que otros. Y bueno, esto tiene que ver con la organización de su equipo y la forma en la cual el ministro o la ministra quiere hacerlo. Todos los ministros pueden contratar el mismo número de apoyos en sus equipos, pero estos cambios a cada uno de los ministros tienen el mismo presupuesto para contratar a su equipo y ellos pueden decidir y pueden tener más o menos personal. Cuando revisamos la plenaria en 2022, un ministro tenía 9 secretarios, mientras otro tenía 15 secretarios. Esta es una enorme diferencia. Y de hecho, en cada equipo, algunos ministros distribuyen sus casos entre los secretarios de acuerdo al tema del caso, otros de acuerdo al tamaño del caso y otros de acuerdo a una orden, que lo que significa que los secretarios no son especializados. Esto significa que esto tiene un impacto en su eficiencia. Ahora déjenme concluir con una nota positiva. Las buenas noticias es que Norma Piña, la presidente, llevó a cabo toda una investigación y fue interesante. Y a partir de su designación, ella
ya ha llevado a la práctica dos recomendaciones que han venido de este estudio. Primero, creó una comisión de ministros para revisar la lista de casos que deben ser discutidos por la primaria, lo que significa que estaba lista para reducir o revisar o controlar una forma discrecional que ella tiene como presidenta en este campo. Y aparte de esto, también instruyó el desarrollar un sitio de Internet para publicar las fechas y detalles de todas las fases de acciones constitucionales y controversias constitucionales relacionadas con la reforma electoral que Edna y Julio han mencionado y que fue promovida por el gobierno. Así que nos informaron que este es un programa piloto que eventualmente publicará la información para todos. Estas son buenas noticias y creo que esto es importante enfatizar estas buenas noticias y no solamente quedar con una nota pesimista para concluir esta presentación. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Lawrence. Ha sido muy interesante, en particular, qué tanto le lleva un caso el ser decidido. Creo que es algo que nos encantará escuchar de Stephanie y cómo esto se compara con la Suprema Corte de los Estados Unidos. Continuaremos la conversación con Stephanie Lindquist, quien hablaremos sobre estos temas y hay temas relevantes en la Suprema Corte de los Estados Unidos que se compara con el caso de la Suprema Corte de México. Gracias, Edna. Gracias por invitarme. Gracias a todos, a lo que es verdaderamente toda una tarea a compartir estos temas tan impresionantes. Quiero empezar mencionando que la situación actual que México tiene con relación al conflicto entre la rama ejecutiva y el judicial ha tenido un impacto en las democracias, sean en desarrollo establecidas en Estados Unidos. Esto es algo que tuvimos en el 1803, cuando el presidente Marshall se percibía como el más influyente en la historia de la Suprema Corte, y esto fue presente en la administración del presidente Jefferson ante el designio de la Comisión de Paz en la Suprema Corte. Y lo que Marshall tuvo que hacer en este caso fue evitar el conflicto con la administración del presidente Jefferson, y lo hizo a través de evitar el tema de poder tener el mandato del tema del secretario de Estado sobre la comisión ante los individuos que habían traído este tema. Y con esto impactó una ley federal que afirmaba el derecho y el poder de la Suprema Corte de Justicia para ejercer su supervisión legal. Así es que esta tradición nos permitió entender que si se ordenábamos a la administración Jefferson de hacer algo, esto amenazaría la legitimidad de las instituciones que le dan realmente el soporte a la Suprema Corte de Justicia desde ese momento. Y bien, lo que me ha llevado a la mente en términos de la historia de la Suprema Corte de Estados Unidos es el conflicto entre la administración de Truman y la Suprema Corte, que tenía que ver con el tipo de acciones que vemos en México ante la seguridad nacional. Esto estuvo presente en los 50. Truman emitió una orden ejecutiva, al igual que lo ha hecho AMLO, y el tema era el confiscar todas las aspectos de la industria minera y de la fundición en Estados Unidos, y argumentamos que por seguridad nacional en ese momento los esfuerzos nacionales para llevar a cabo la guerra en Corea y la orden ejecutiva era necesaria y fue autorizada por la Constitución. La Suprema Corte concluyó que el presidente actuó fuera de su autoridad y que lo estaba haciendo sin aceptación del Congreso o su apoyo, y luego entonces la Suprema Corte eliminó esta orden constitucional y esta controversia, y la Corte tuvo un poder y se desarrolló a lo largo del curso de la historia con la aquiescencia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esto tuvo una situación diferente, por supuesto, y tuvimos
una nueva corte que se desarrolló desde 1994, que tiene 30 años, que ha desarrollado las funciones constitucionales actuales. Esto en los Estados Unidos, el tema del cumplimiento es críticamente importante para la legitimidad de las instituciones. Así es que estamos enfocados muy cuidadosamente con lo que está haciendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en este momento. Lila, déjame saber si me paso de mi tiempo, por favor. Bueno, creo que vale la pena pensar esto en el contexto de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales federales, en lo que he trabajado, que nos ayudan a analizar y consultan con las tomas de decisiones y sus procesos. Pero en México está en un punto, en una posición entre el sistema de legislación civil y el derecho común, donde el Tribunal Electoral, que ha tenido distintos precedentes, es un sistema poco común que requiere una secuencia de decisiones que sean consistentes antes de que una jurisprudencia pueda establecerse. Esto tiene que ver con el derecho civil o el derecho común. Y esto permite trascender en las instituciones para considerar un sistema híbrido del derecho civil y el derecho común. En el contexto del tribunal, como lo ha mencionado Julio Ríos, por ejemplo, en el sistema de derecho común, lo que le llamamos ex corte con los abogados en lo individual, que estén presentes es prohibido. Y la razón para esto es porque motiva la transparencia si ambas partes están presentes y reduce el que pueda parecer que hay algún sesgo en alguna decisión, y recomiendo al Tribunal Electoral el que eliminen las comunicaciones ex parte. El otro elemento que ha hecho referencia Julio es sobre el proceso de transparencia o secrecía, y que para mí esto es todo un cambio en las deliberaciones de los ministros, el que sucedan en tiempo real en Zoom, pero parece para mí que es la forma opuesta de hacerlo, donde los argumentos orales deben de ser públicos, pues esto decide y motiva la confianza pública en los tribunales de lo que están escuchando sobre el argumento, y entonces pueden hacer los ministros preguntas. Pero cuando las celebraciones son públicas, lo que esto significa es que los ministros en el Tribunal Electoral simplemente establecen su posición y no están involucrados en ninguna deliberación sustantiva, sino que toda la noción que está operando, donde los ministros toman decisiones a través del proceso deliberativo y conversaciones entre ellos, y esto los lleva a impactar efectivamente, y se deben tomar en la privacidad de las cámaras de los ministros. Este cambio sería muy benéfico en la transición del derecho eh, civil al derecho común. Algo importante es el tema de los acuerdos y los retrasos de los ministros en la revisión de los casos. Esto es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, de octubre a junio, y la razón para esto es porque hay que discutir esto. Y esto ha sido un cambio muy importante en los procesos institucionales desde 1995, cuando el Congreso autorizó a la Suprema Corte para ejercitar esta discreción a los casos que serán atraídos a su agenda. Esto le da mucho poder porque pueden seleccionar de qué casos decidir, lo cual es importante, pero también en qué casos no decidir. Y hay un valor en estas partes de decisiones para asegurar que la Suprema Corte pueda evitar confrontaciones con hacer esto de forma estratégica y mantener también la agilidad constitucional en las Supremas Cortes. Por ejemplo, si alguien tiene que
hacer una homenaje a la bandera antes de iniciar clases todos los días. Y hubo toda una impugnación en algunos de los estados que decían que no se haría este juramento a la bandera todos los días, que se hace en todas partes, pero la Corte tenía que evaluar la constitucionalidad de estos honores a la bandera todos los días, este juramento. Y hubo formas muy interesantes donde la Corte puede evitar ciertos aspectos y puede perder su popularidad. Ahora, uno de los aspectos críticos es algo que tenemos en los Estados Unidos, es distintas fuentes de datos. Una de ellas es el Centro Judicial Federal, que opera bajo los aspectos de la judicatura y la jurisdicción de la conferencia de la judicatura. Es similar a lo que ustedes tienen en México. Esta es una organización federal que reúne todos los casos relevantes en México, desde las cortes hasta la Suprema Corte, con muchas variables. Todos estos datos que trabajan en el centro de la judicatura, analizando todos estos datos que son muy integrales y son disponibles. Esto es importante. Y adicionalmente, en la Suprema Corte, donde todos se han reunido para revisar los archivos en la Universidad de Washington en St. Louis, y también esto tiene una serie de variables asociadas con cada caso que la Suprema Corte de Justicia ha sesionado a lo largo de su historia. Los datos son muy importantes para permitir solamente no a los estudiosos, sino también a los periodistas, a los analistas. Así es que recomendamos sus esfuerzos a desarrollar esto. Me parece que me quedan 3 minutos. No, te quedan como 5 minutos. Estás bien. Quiero mencionar algo con relación a la importancia del apoyo público de la Suprema Corte. Como lo ha mencionado, es maravilloso ver la popularidad que está disfrutando la Suprema Corte de Justicia a pesar de los apoyos del presidente, y el presidente pagará un precio por no cumplir con eso. Queremos estar seguros de que las autoridades del sector judicial eh, tengan una rendición de cuentas y todas las autoridades sean responsables en cumplir con una orden judicial, y más si viene de la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos quiero decir algo que funciona de manera diferente. Tenemos una percepción entre la parte del electorado de que la Suprema Corte de Justicia es demasiado poderosa y la independencia tiene una curva, y puede haber demasiada independencia o muy poca independencia. Pero el tema con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es que algunos miembros del público consideran que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se ha vuelto muy poderosa, y es que la única forma de una decisión constitucional de la Suprema Corte en Estados Unidos para impugnarla es a través de una enmienda constitucional. Así es que cuando se interpreta la constitucional, únicamente puede cambiarse si hay una enmienda constitucional. Y solo hemos tenido 27 enmiendas en la Constitución de Estados Unidos en toda su historia, y 10 de ellas empezaron en 1790. Así es que hemos tenido muy pocas enmiendas constitucionales y no hemos tenido ninguna desde 1992. Esto tiene que ver con los cambios institucionales, las enmiendas, y el transferir este poder está en la Suprema Corte de Justicia, y las decisiones recientes de los tribunales que se han percibido como activistas, esto ha sido impugnado por la Suprema Corte, pero estas decisiones recientes, en particular la decisión de, por ejemplo, el derecho al aborto en los Estados Unidos y algunas otras preocupaciones que han sido elevados por el público para involucrar, por ejemplo, Clarence Thomas, aceptando cientos de miles de dólares de, de lo que parece ser donaciones de un amigo, y también la integridad de la Corte
y debido a la separación de poderes, la Suprema Corte de Justicia no debe responder ante el Congreso y sus procesos no pueden cambiarse. Así que, pero cuando tiene que ver con las deliberaciones y la regla de ética de la Corte, que no pueden cambiar por el proceso. Así que realmente estamos muy impactados y realmente en términos de la legitimidad de los Estados Unidos, a diferencia de México, con la milicia y el apoyo público. Y tengo algo que compartir donde tenemos el 80% de las decisiones, pero ahora estamos alrededor del 48%. Esto sigue estando por arriba del Congreso y del presidente, pero esto debe de ser atendido con mucho cuidado para conservar el Estado de Derecho. Y muchas gracias y espero haber compartido con ustedes la Suprema Corte de Justicia. Esta es una forma magnífica y todo lo que nos has compartido, pues la credibilidad de la Suprema Corte y la judicatura son muy importantes, como hemos mencionado desde el inicio de su presentación, y es la tensión entre la Suprema Corte y el presidente. Es algo que sucede en democracias avanzadas, pero también en las que están en proceso de integrarse. Habiendo dicho esto, quiero invitar a todos a que presenten sus preguntas en nuestro sitio de internet o en el chat, pero hemos recibido ya varias preguntas y empezaremos con la primera dirigida a Laurence y a Stephanie. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del voto supermigratorio para declarar la inconstitucionalidad? Perdón, no sé quién quiere empezar, Stephanie, Laurence. Empezamos contigo, Laurence. Gracias por esta pregunta. Esta es una propuesta que ha estado avanzando en los Estados Unidos en cuanto a limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia, pero requerimos un voto supermayoritario para que la legislación estatal pueda ser invalidada. Y es una propuesta. La crítica sobre esto, y me interesaría saber cómo esto funciona en México, pero la crítica sobre esto es que crea confusión. En los Estados Unidos tenemos 9 ministros y una supermayoría requeriría 6 ministros o 7 para invalidar un voto. 6 o 7 de voto de mayoría para validar una legislación. Y como se ha mencionado, si esto no se alcanza, puede crear confusión en el caso que se ha mencionado. En este caso en particular, la legislación no puede ser aplicable, pero en términos generales no ha sido invalidado. En las aplicaciones en particular que pudieran ser sujetas, hay mucha confusión aquí. La propuesta de una mayoría de 2/3 partes quizá requeriría una enmienda constitucional por las razones que mencioné antes, pero es algo que estamos hablando aquí. Loreth, bueno, también Julio tiene una opinión sobre esto y estoy seguro que será muy interesante. En cuanto a mí, estoy de acuerdo sobre lo que mencionas, Stephanie. Este es el caso en México. Es muy confuso. Muchas personas no entienden y a menudo los ministros quedan atorados y creo que les daré un ejemplo. Hubo una discusión sobre la legislación energética y la forma de producir energía eléctrica en México. Hubo todo un caso sobre esto cuando los debates estaban avanzando. En ese momento, fue hace algunos años, si estoy en lo correcto, el presidente de la Suprema Corte era Arturo Saldívar y la forma en la que estaba llevando la discusión era en una forma en la cual no era invalidado, aunque la mayoría se alcanzó en por distintas razones, por distintos aspectos.
Y fue algo donde los ministros dijeron lo invalidamos y el ministro Saldívar dijo no, no alcanzamos una supermayoría. Esto es confuso incluso para los ministros de la Suprema Corte. A eso me refiero. Y la otro aspecto que es una razón para los problemas es que hemos visto cuando solo están limitados en un voto y cuando un ministro decide cambiar su voto para alcanzar la supermayoría, pues sabe que ya si no hay una mayoría, no es justo, pero que está limitado por un voto y la decisión no debiera de ser alcanzada. Creo que es una situación problemática para las supermayorías por esta razón. Y quizá Julio tiene un punto de vista diferente. No lo sé. Estoy de acuerdo que esto nos introduce a la falta de claridad, como lo decían Stephanie y Lorenz, y también invita a una serie de litigios que hemos visto en México, que este caso, que estuvo limitado por un voto, la ley sigue siendo válida, pero los abogados a nombre de sus partes presentan el argumento en los tribunales donde sabemos que la mayoría de los jueces saben que hubo toda una situación constitucional, pero están luchando y crean muchos problemas. Y bueno, como Stephanie ha dicho, bueno, en Estados Unidos se ha propuesto durante muchas veces, pero no se ha adoptado. Esto se adoptó en México en circunstancias muy peculiares en la reforma de 1994. Esto es nuevo y es únicamente para dos tipos de casos: las controversias y acciones constitucionales. En un trabajo muy positivo de Beatriz Magaloni, Eric Magal, y se me olvida que son los coautores, y encontraron que en la reforma de 1994, que introdujo 11 ministros y los 11 eran designados como nuevos, que fue un cambio completo de la Suprema Corte en 1994. Solo 7 de esos 11 ministros fueron aprobados por todas las los partidos del Congreso, en particular el PRI, el PAN y los partidos del PRD. Los otros fueron designados en las líneas partidistas por el PRI, que era el partido político en poder en ese momento. El tema aquí es por qué esta supermayoría que requiere cuando menos 8 de 11 votos, y dijeron, bueno, probablemente tiene que ver con un tipo de seguro de los partidos en el gobierno, donde designamos a 4 ministros que consideramos que serán más cuidadosos en las decisiones que importan al gobierno en turno. La adopción de esta reforma involucra este cálculo político y bueno, todos estos ahora conforme han cambiado los tiempos, los cálculos son diferentes. Muy bien, Julio, hay una pregunta para ti ya que tienes el micrófono, pero si Lawrence o Stephanie quieren decir algo en términos del plan B y la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué puede hacer el presidente López Obrador para minar la decisión de el sector judicial o el Tribunal Electoral? La tercera parte del plan B ha sido rechazado por la Suprema Corte. La segunda parte ha debilado la institución electoral. Aún debe de decidirse por la Suprema Corte. Eso aún tiene que analizarse. Quiero mencionar brevemente algo, pues estoy de acuerdo que sí, en una democracia hay choques entre las distintas ramas del gobierno, pero el tema en México es si estamos en un contexto regular o bien en un contexto democrático. Pues las personas que están alarmadas están diciendo, bueno, esto no es normal. Por supuesto que en una democracia estas cosas suceden, pero lo que estamos viendo en particular con relación a la reforma electoral y sus instituciones, no solo el INE, sino el Tribunal Electoral, quizás está dando
está saliéndose de los límites y no lo sé. Pues, no, eh, creo que donde nos encontramos, como mencionó Stephanie, la democracia de México es como solo una democracia de 30 años y quizás es la primera estrés en la democracia real donde podremos aprender y adaptar. Es interesante, esto está aún por decidirse. El presidente López Obrador ha dicho que si el plan B es rechazado, él propondrá una enmienda constitucional, lo cual está bien, previo a que deje su posición una vez que el nuevo Congreso sea elegido el próximo año. Elegir a los representantes de mi partido para tener una supermayoría en el ramo legislativo para poder cambiar la Constitución y eliminar a la Suprema Corte en la forma que la conocemos y en lugar de esto elegir a los jueces de la Suprema Corte a través del voto mayoritario. Este es como nunca he visto, pero este es el plan ABC del presidente López Obrador. No sé si lo llevará a cabo. Él dijo lo mismo con relación al sector militar. Creo que dependerá el sentido de que voten las personas y si votan en favor de ello, asumiendo que la institución electoral pueda organizar las elecciones y contar los votos como lo ha hecho en el pasado. Quiero añadir un punto aquí. No hay nada que detenga a la elección democrática de elegir una autoridad. Estaremos enfrentando ese problema en 2024 en Estados Unidos y seguramente estaremos enfrentando esto también. En Turquía se enfrenta lo mismo y México también. Así es que hay otro aspecto que hay que mencionar, que es cambiar el acuerdo institucional y a los ministros para ser elegidos. Esto, por supuesto, es el caso en el Estados Unidos. En términos de las Cortes Supremas y los ministros de las Supremas Cortes estatales. Así es que vale la pena ver las consecuencias. Por ejemplo, yo he estado en una de las audiencias de Marina en los planes A, B y C y hay consecuencias significativas de tener la elección de los ministros, pero es algo que puede tener un bien potencial, pero hay que evaluarlo cuidadosamente a nivel nacional, a nivel de la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional, no solamente los tribunales superiores de cada uno de los estados. Si me permites, Lila, hacer una rápida comentario. Stephanie ha mencionado algo muy interesante, la dificultad de enmendar la Constitución de los Estados Unidos, lo cual es muy diferente de la situación en México. En México necesitamos una supermayoría, pero es muy fácil de alcanzarla, tan fácil que a menudo tenemos enmiendas constitucionales. La Constitución en México se ha visto modificada, seguramente la tiene Julio, pero tantas veces que el escenario que mencionó Julio, el hecho de que el presidente solicite a la población que vote en favor de su partido para llevar a cabo estas enmiendas constitucionales es realista, no es algo imaginario, puede suceder. Solo para compartir este punto con ustedes. Gracias. Gracias, Laurence. Muchas gracias por este punto. La siguiente pregunta que hemos recibido de nuestra audiencia es qué tan importante es la discusión sobre reducir el periodo de trabajo de los jueces y en la Suprema Corte. ¿Hay alguno de ustedes que quiera tratar de responder a esto? Solo para hacer este punto, pues Julio lo mencionó. En México, los ministros tienen una
asignación de 15 años. En México esto no ha sido cuestionado en cuanto al tiempo que dura su función. Ese no es el tema. El tema es cómo es que van a ser designados. Quizás Stephanie pueda decirnos algo sobre lo que es el tiempo en funciones en los Estados Unidos. Una de las propuestas más prominentes, de hecho, para reformar es eliminar el servicio de por vida. Esto tiene que ver para las Cortes Federales y la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto, la preocupación aquí en esto es que los ministros son designados a una edad muy joven y aún en el caso de, por ejemplo, la salud. Esto hay algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia que han actuado durante 30, 35, 36 años. Y esta es una queja en los tribunales de que fueron designados hace tanto que ya perdieron prácticamente el pulso político de la nación. El problema es estas reformas constitucionales y tiene que tener una cambio y un mandato constitucional para este cambio. Pero hablando en términos generales, requeriría algún tipo de enmienda constitucional. El tema es la transición, pues cada silla de la Suprema Corte es muy importante para tener las audiencias y confirmar, por ejemplo, en la presidencia de Barack Obama. Y tener los cambios en estas nominaciones fue importante sobre cómo transicionar de una función o una asignación de por vida a una serie de años. Pero ahí es donde el diablo está siempre en los detalles. Pero somos la única democracia importante del mundo que tenemos jueces de la Suprema Corte de Justicia designados de por vida. Normalmente tienen periodos de 15 o 18 años. Gracias, Stephanie. ¿Nadie más? Voy a la siguiente pregunta. El gobierno del presidente López Obrador consistentemente ha dicho que las decisiones de la Suprema Corte violan la democracia, pues sus decisiones es que ellos no han sido elegidos con la mayoría. Con la elección popular de los ministros, ¿resolvería este problema? Julio, gracias. Hay una verdadera preocupación, una preocupación legítima de muchas personas en México sobre el hecho de que cuando los miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros no son elegidos popularmente, y que hecho están minando la voluntad de la mayoría y las reglas de la mayoría. Así es que hay que ser muy cuidadosos. Hay, por supuesto, ciertas dudas que son muy complejas en términos legales, en las cuales 9 de los 11 ministros coinciden con una de las partes de la discusión y luego entonces crean problemas. Y luego entonces creo que crea esta preocupación legítima. No voy a entrar en estos casos difíciles que aún pueden revertirse a las elecciones, como lo decía Stephanie. Las personas seguirán eligiendo a los nuevos representantes en la siguiente elección y luego las cosas pueden cambiar. Precisamente en cuanto a una asignación que sea de por vida o más breve y que permita que los jueces tengan ciertas remociones de las discusiones actuales, cotidianas, pero que al mismo tiempo no dejen de estar en contacto con lo que las personas piensan, opinan y expresan en elecciones generales. Pero en estos casos, para lograr esto en México, hablamos de casos muy simples, legalmente hablamos. Estos son casos
sobre reglas procesales, casos sobre disposiciones constitucionales abiertas y a discusión. Y esto tiene que ver por la mayoría, básicamente, donde la Suprema Corte lo ha llevado a cabo. Por ejemplo, cuando la mayoría legislativa viola procesos para aprobar una legislación, lo que está violando son las reglas para la discusión en la Cámara de Diputados, reglas que permiten a las minorías de las cámaras para expresar sus opiniones. Y procesos que fortalecen la democracia y a los gobiernos. De hecho, es sorprendente que el gobierno de México, que tiene una mayoría en la rama legislativa en ambas cámaras, sea la que está violando los procesos legislativos para aprobar leyes. Cuando tienes las mayorías para aprobar las leyes, lo debes de hacer en un proceso correcto, en una forma correcta. De lo que estamos hablando es de estas reglas bien básicas, procesales, es decir, las reglas básicas de consistencia entre lo que expresa la Constitución y lo que el legislativo está haciendo, y entonces es correcto que la Suprema Corte deseche estas leyes y que favorezca y defenda el principio de la democracia y su representación. Eh, Creo que en estas decisiones no hay un reto para la democracia, pero esta sería mi opinión. Quiero decir algo rápidamente en directa respuesta a lo que acabas de decir, pero en respuesta a este tema de la elección de la naturaleza antidemocrática, claramente, si son elegidos, tienen una conexión dirigida con su electorado y los aspectos democráticos en cuanto a la rendición de cuentas de las instituciones democráticas. Sin embargo, lo que le diría yo a López Obrador es hay que tener cuidado con lo que se desea, porque los jueces elegidos en los Estados Unidos tienden a ser mucho más independientes que los que son elegidos de forma diferente. Son más independientes porque tienen sus propios apoyos electorales. En la rama ejecutiva o legislativa no están ahí ante la solicitud o la designación. Obviamente son los electores los que los llevan ahí. Así es que invalidan y también los precedentes y el estatus son algunos de los aspectos que tienden a desechar. Hay que tener cuidado con aquello que se desea y hay un valor de una vida en servicio del sector judicial para la independencia. Pero bueno, si vamos a ser más democráticos, habrá que esperar al equilibrio si esto tiene razón o si tiene consecuencias institucionales. Si me permiten, yo de hecho tengo una idea diferente sobre este tema, pero creo que es algo muy discutible y es interesante escuchar el punto de vista de Stephanie. Creo que la verdad es que tradicionalmente los ministros y los jueces han tenido menos legitimidad porque no han sido designados por el voto popular o las ramas legislativa o ejecutiva, pero esta legitimidad, de hecho, creo yo, que se puede solucionar en cuanto al déficit de legitimidad en otras formas, la transparencia, la rendición de cuentas, y creo que el tema que nosotros tenemos que continuar avanzando en México, y este es el por qué he dicho yo que las decisiones tomadas por la presidenta Norma Piña pueden avanzar porque están en favor de la transparencia y creo que necesitamos aún más transparencia que esto. Habiendo dicho esto, quiero recordarles que el informe de la independencia de los jueces de las Naciones Unidas
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambas instituciones recomiendan que los jueces sean designados sobre la base de sus méritos, sus trayectorias y no sobre la base de decisiones electorales o políticas. Y creo que uno de los problemas en México es que es vital el pensar, bueno, no vas a tener eh, rama legislativa o ejecutiva designando a los jueces porque no los vas a llevar al voto popular, pero en México sí tienes que competir por una elección y creo que eso es lo mismo que se aplica a cualquier otro país. Tendrás que tener dinero, una campaña y esto podría implicar que recibas dinero a las cuales les debes tu elección. Así es que eh, no tendrías esa independencia, podrías tener conflictos de interés, etcétera. Así es que yo favorecería un sistema en el cual tendrías ejemplos de designar a los mejores jueces que tengan que ser a través de concursos, de exámenes, para obtener esa posición. Pero esa es una forma de verlo. Gracias a todos ustedes mucho. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Estamos a punto de concluir. Ahora, ¿qué tan diferente es esto en cuanto al proceso de contratación de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura en México y cómo los ministros escogen a sus autoridades y a sus secretarios en el caso de los ministros? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Julia may know more and Laurence about how that works in Mexico. I have an idea, but I'll listen to you first. Quiero escucharlos a ustedes. Tengo alguna idea de cómo sucede esto en México, pero bueno, en México, cada ministro tiene un promedio de 10 secretarios. Estas posiciones no están restringidas a un año, como es el caso en los Estados Unidos. Los secretarios en la Suprema Corte de Justicia pueden estar durante muchos años ahí, de hecho, dependiendo el ministro. Cada ministro tiene la prerrogativa de seleccionar sus propios secretarios, esencialmente cualquier forma que lo deseen. Lo que es interesante es que lo que hemos visto, especialmente del ingreso de personas externas a la Suprema Corte de Justicia, es que hay distintos métodos para seleccionar a los secretarios de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, algunos ministros, de hecho, publican las posiciones y crean algún tipo de examen para seleccionar a sus secretarios, como lo hizo el exministro Franco. Otros, como el exministro Cosío, designaba a la mitad de sus secretarios de personas que han estudiado en el extranjero, como Yale, Stanford, para ayudarlo con los recientes debates internacionales, y la otra mitad se seleccionaba de personas que estaban dentro del sector judicial, pero hay este libro que se llama Nitty Gritty, y bueno, y otros simplemente heredaban esta secretaría que habían dejado otros ministros. Así es que los secretarios ya conocen su trabajo y bueno, el ser un secretario de juzgado y de la Suprema Corte de Justicia es una posición de alto prestigio en México. Por ejemplo, los jueces de las Cortes de Apelación obtienen su puesto a través de concurso, de exámenes. Los jueces se convirtieron en jueces de tribunales y de apelación, pero esto era antes de la reforma. Y no sé, Laurence, seguramente puedes añadir algo y luego Stephanie puede contarnos cómo es el caso en Estados Unidos. No, de hecho, lo interesante es que como parte del servicio profesional de carrera en el sector de la Judicatura Federal, bueno, aunque no hay un proceso de selección establecido para ellos, pues como lo dijo Julio, cada uno de los ministros lo decide, pero el problema para escoger a sus secretarios, al menos el problema, en mi opinión, es que tienen una forma directa para convertirse
en un juez de apelaciones. Y esto significa que en la última reforma judicial, las únicas personas que pueden competir para una puesta de juez de apelaciones es un juez o bien un secretario de juzgado de la Suprema Corte de Justicia. Pero las personas que han estado en la judicatura durante años y que quieren competir y que para una no pueden competir. Eso es un problema porque, como lo ha dicho Julio, no hay ningún proceso de selección. Así es que creo que no es justo, creo. Este es el único elemento que podría usar para complementar lo que acabamos de hablar. So just a quick counterpoint from the Esto es en cuanto a la judicatura federal en Estados Unidos. Creo que el poder está bastante reducido en cuanto a lo que sucedía en México. La única razón para esto es que la Suprema Corte únicamente toma 80 casos al año y los jueces no dependen tanto de sus secretarios para identificar los resultados de un caso. Y sí, lo hacen, dependen de las cámaras, pero creo que tienen menos poder. Ha habido ciertos estudios que muestran que los secretarios de los tribunales tienen una carga superior, pero ciertamente no son parte de algún tipo de carrera, de camino de carrera para convertirse en juez. Esto a menudo lo son, pero no necesariamente. Y bueno, en base a la experiencia, creo que los secretarios de la Corte de Apelaciones, que está por debajo de la Suprema Corte de Estados Unidos, ayudan a redactar las sentencias y las decisiones y opiniones. Pero realmente creo que ciertamente es algo prestigioso, únicamente dura un año, no se trata de parte de tu carrera, todos son abogados que habrán trabajado en los tribunales durante años y que van a actuar como un año, y es una posición muy prestigiosa. Y bueno, la única forma de tener una posición es ser un excelente estudiante de derecho, saliendo, por ejemplo, de Yale o de alguna de las universidades de Ivy League en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos quedan unos 3 minutos y debido a las limitaciones de tiempo vamos a concluir el evento aquí esta mañana, pero quiero agradecer a nuestros patrocinadores México Evalúa y la Universidad del Estado de Arizona, a Stephanie, a Laurence y a Julio por compartir su experiencia, su conocimiento con la audiencia y en particular a Jaime por estar con nosotros y a todos los que han seguido esta sesión y esperamos verlos en eventos futuros y les deseamos un día magnífico. Gracias a todos. Hasta luego.